Esto es El Club de la Limonada con Sandy Mora, un podcast sobre desarrollo del potencial humano, resiliencia, alquimia emocional y motivación. Bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más del Club de la Limonada, sacándole jugo a la vida. Yo soy Sandy Mora y el día de hoy, esta semana, tengo como invitado a Rodrigo González Osaya. Estoy muy contenta de tenerlo aquí. Él es coreógrafo, licenciado en el Centro Nacional de Danza Contemporánea. También tiene más de 25 años de experiencia en este ámbito de la danza, pero también es maestro y especialista en orientación y desarrollo humano. Es capacitador en danzaterapia, en psicoterapia corporal, en Hakomi, y además es el primer entrenador certificado para poder dar Journey Dance aquí en México, además de ser coordinador del área corporal Humanidanza en el Centro Utopía Gestalt. Entonces, muchas gracias, Rodrigo, por aceptar estar aquí. Muchas gracias, Sandy. Pues todo un gusto que me invitaste y pues aquí muy contento y a ver de qué podemos ir hablando en estos momentitos que estamos compartiendo en el Club de la Limonada. Pues seguro podemos platicar de muchas cosas. Principalmente la razón por la que yo te invité es para hablar sobre el movimiento y las emociones, pero vámonos para el principio. Lo primero que me gustaría platicar contigo es cómo llegas a este encuentro entre la danza, que es como tu primera pasión y tu primera vocación, y la parte del desarrollo humano y la inteligencia emocional. ¿Cómo llegas a esa conjunción? Habemos personas en este mundo que aprendemos moviéndonos, que entendemos la vida en movimiento. Y todo, por ejemplo, cuando me dicen nombres, fechas, todo ese tipo de cosas, a mí me cuesta mucho trabajo. O sea, y sin embargo, cuando, por ejemplo, yo aprendí, por ejemplo, las tablas de multiplicar cantando, y esas me acuerdo perfectamente hasta este momento, ¿no? Es algo que no se me olvida. Yo mucho tiempo, pues bueno, me metí a la danza, me gusta muchísimo la danza, es la forma como yo me comunico en la vida. La parte verbal es digo siempre en mis cursos, que es mi segunda lengua, porque la primera es el movimiento. Vengo de familia de, pues, mucha terapia, mi hermana y mi mamá son terapeutas, entonces crecí con este proceso del desarrollo humano y la terapia, ¿no? Me gusta decir que mamé la gestalt, ¿no? Ok. Porque eso pues, desde muy pequeño estaba. Sin embargo, me empecé a dar cuenta que los procesos terapéuticos y desarrollo humano, cuando a mí me decían las cosas, me entraba por aquí y me salía por acá. Y en el momento en que incluíamos movimiento, incluíamos danza y música, como que los procesos de aprendizaje y el darme cuenta resultaron ser como un camino muchísimo más fácil y sin tanto rollo. A partir de que yo dejé la danza profesional, porque bueno, la carrera de danza es corta, me empiezo a meter desde estudiando la maestría en desarrollo humano, luego me meto a danzaterapia, luego me meto a Journey Dance, y bueno, he pasado como por muchos procesos de crecimiento a través del movimiento. Y observo que esta es una rama que no está tan explorada, digamos, o tan entendida. Me llega mucho la gente y es así, pero ¿cómo voy a trabajar con las emociones bailando? Como que no hay como esa conexión. Y pues obviamente aquí en Humanidanza donde estamos, pues es precisamente como esa labor. Ya llevamos 10 años trabajando con esto. Observo que hay personas, sobre todo las que son un poco mentales o que les cuesta trabajo un poco conectarse con el cuerpo, que vamos un poquito más lento, pero también hay personas como tú, Sandy, que de repente llegan a una clase y le pasan un poco que hace la conexión y dice, pues es que este es el camino, ¿no? Sí observo que no es fácil, no es para todos y que a veces se necesita una educación, otra. Es un poco como aprender a leer y es un poco como aprender a hacer prosa y hacer versos y meterse en el asunto, ¿no? Porque de repente se entiende que como la danza, como si fuera una misma cosa, ¿no? Como si la salsa y el ballet fueran lo mismo, como si la expresión creativa y la danzaterapia fueran lo mismo, y no lo son. No lo son. Sin embargo, me gustaría hacer la aclaración de que no necesitas saber Sí, bailar o ser bueno, no importa si tienes dos pies izquierdos, este es un trabajo y un proceso que puede hacer cualquiera que así lo totalmente. decida. Totalmente. En desarrollo humano tampoco está como un poco más asumido, ¿no? No esperamos que seas poeta para que te metas a un taller de desarrollo humano. Es lo mismo. Para la danza no esperamos que seas un bailarín profesional, sino que tengas
la voluntad y que estés abierta a las sensaciones y emociones, que es precisamente con lo que habla el cuerpo. Cuando hablamos de emociones e inteligencia emocional y cuerpo es que están ligaditos, inclusive a veces hasta más que la mente. Es que justo para allá iba mi siguiente pregunta. Sí, ¿Cómo, exacto. cómo es que la danza y el movimiento pueden ayudarte a gestionar o procesar tus emociones? ¿Cómo es que se da, o sea, esta conexión? Porque bueno, puede ser que para algunos sea como muy evidente, pero puede haber mucha gente que diga, o sea, ¿cómo? Creo que es importante hacer esta diferencia entre sentimiento, emoción y sensación. Cuando nosotros tenemos alguna emoción, por ejemplo miedo, hay una reacción corporal. El cuerpo, por ejemplo, cuando hace miedo, lo que hace es que se condensa y hazte cuenta que se presiona. Obviamente el cuerpo está en mecanismo de defensa, entonces lo primero que hace es empieza a ver lo más importante y lo más relevante para poder ya sea atacar, retirarse o congelarse. Entonces, cuando hablamos de miedo y el cuerpo, es observar el cuerpo cómo está sucediendo. A mí me parece muy interesante porque a veces cuando hablamos de las emociones, solo las pensamos. Obviamente es observar qué es lo que le pasa al cuerpo con la emoción y entonces podemos a lo mejor sacudir o podemos a lo mejor estirar o solamente empezar a darle movimiento con ayuda de la música, obviamente, que eso es lo más padre. Y además me gustaría aclarar como, bueno, no aclarar, más bien hacer como la acotación de Sí, esto que dices de la gente que somos muy mentales, ¿no? sí. Porque yo, por ejemplo, también crecí en un entorno de desarrollo humano y de psicoterapia, de psicoanálisis, ¿no? También en mi familia, y yo soy muy mental, ¿no? A diferencia de tú que tenías como este otro camino que te estás muy conectado con tu cuerpo, yo no. Y a mí me Ujú. tomó 40 años de mi vida, ¿no? Poder bajar la parte de la emoción, de analizarla, entenderla y resolverla, a verdaderamente sentirla. Y me tomó un cáncer de por medio el embotellar o el no dejar que mi cuerpo sintiera, ni siquiera sabía cómo hacer eso. En el momento que cayó el 20, ¿no? Hice el clic de, claro, es que no se trata solo de entenderla y resolverla en mi cabeza, la tengo que sentir, es incómoda, no importa, la tengo que mover porque si no la muevo me enfermo. Exactamente. Sí, y son como dos vías, son dos lenguajes al final de cuentas. Yo creo que la parte de trabajar con el cuerpo y las emociones es solamente otra guía al final de cuentas, porque también es importante que nos vayamos a este terreno mental y sí, ¿qué vamos a hacer con la emoción? Claro, Es las dos. importante que sea escuchada, es importante nombrarla, todo eso es muy importante, no está peleado. Yo lo veo como un complemento al final de cuentas, ¿no? Pero como tú dices, Sandy, es importante sentir la emoción, porque no es lo mismo sentir la emoción que pensar la emoción. Nada, nada que ver. Entonces, por ejemplo, si yo tengo miedo, pues bueno, ¿qué pasa con el miedo? Se calienta la cabeza, se me presionan las manos, se tensan los hombros. Hay toda una reacción corporal, a lo mejor se siente la garganta que me hago un poquito hacia atrás. ¿Han visto esas personas que dicen, no, es que yo no me enojo? Y entonces todo se tensa. Cuando yo le empiezo a dar movimiento, entonces obviamente surge la conciencia. La conciencia no tiene que ver tanto con pensar lo que estás haciendo. La palabra conciencia tiene que ver con sentir lo que estás haciendo. Y por eso es conciencia. Y a veces esto se nos olvida un poquito. Entonces, cuando yo le empiezo a dar al enojo y a todo el cuerpo y la postura y cómo está contraído todo, y le empiezo a dar movimiento, empiezo a darme cuenta cuáles son los sistemas que hago para llegar a esa tensión. Y en el momento en el que yo suelto el cuerpo, entonces la mente empieza también a entender que puede ir muchísimo más allá que estar con esta emoción que está tensa o bloqueada. Nos atoramos, entramos como en este estado de furia y entonces es como el otro tiene el problema, yo estoy bien. Entonces lo que hacemos es que hacemos como una especie de energía que se condensa. Entonces es muy difícil moverla desde los estados de la mente a veces y también desde el cuerpo, porque es como, es que no quiero soltar, es que no quiero que se vaya y estoy enojado. Entonces el cuerpo obviamente agarra, aunque no lo haga físicamente, el cuerpo dice que no se vaya, por ejemplo. En el momento de que se mueve el cuerpo, se mueve también, se acomoda diferente, ¿no? Esta posibilidad de físicamente actuar la emoción, ayudados con la música, que es un elemento que es emotivo y que mueve. Si me siento constreñido, me siento tenso, me siento y me muevo y me estiro, de alguna manera caigo en cuenta, como dices, es darme cuenta
de que sí tengo recursos para ser flexible, sí puedo ser flexible, sí puedo estirarme. Y entonces algo pasa también acá arriba, que entonces como que te empiezas a dar cuenta que tienes otro tipo de recursos y otra forma de manejar. Entonces, la otra pregunta que yo te quería hacer es la importancia que tiene de hacer este trabajo, de mover la energía también en el cuerpo, y cuáles pueden ser las consecuencias si no lo hago. Cuando hablamos de no trabajar con el cuerpo en cuestiones emocionales, donde podemos caer si no vamos a terapia o no estamos tomando un taller, donde podamos como actualizar esto, es que nos quedamos clavados o nos quedamos atorados en la pura historia. Totalizamos toda la experiencia. Entonces, esto hace que el cuerpo empiece nuevamente a sentir estas tensiones y entonces es miedo, miedo, miedo. Yo vivo y duermo con este miedo. Aunque al día siguiente yo me levante como una lechuga diciendo qué día tan bonito, el cuerpo ya se echó 24 horas con esta tensión corporal. Por eso es tan importante trabajar con el cuerpo, porque el cuerpo, si tú sientes una emoción, se queda y registra, como dice Sandy. Si no le das como este espacio de apertura y empieza a encontrar otros registros corporales que no son nada más la tensión, entonces es muchísimo más fácil que se sienta de otra manera. Por eso es tan importante mover el cuerpo, porque si yo me quedo con una emoción tanto tiempo, el cuerpo se acostumbra a sentirse así y no puede cambiar si no lo muevo. Literal, lo que no se usa se atrofia y el cuerpo también se empieza a volver mucho más rígido, y esa rigidez se vuelve también una rigidez de posibilidades. Creo que todo mundo conocemos en el trabajo o en la vida a personas que están que hasta fruncen el ceño y están enojadas todo el tiempo. Estas personas que se viven con esta tensión, es difícil que el siguiente día con esta tensión puedan decir, pues ahora confío en la vida. Sí, porque toda mi configuración corporal durante 5, 10, 15 años está diseñada para decir no. Sin embargo, si yo puedo mover un poquito y despejarme y darle movimiento, estoy haciéndolo nada más con la cara, porque se puede hacer con el cuerpo, entonces el cuerpo entiende también que aparte de un no, pues puede haber un sí, o un tengo ganas, o me encantaría, o vamos a ver, o un signo de interrogación muy grande, ¿no? Eso es lo importante del cuerpo, porque así como nos pasa en la mente, pasa en el cuerpo. Por eso es tan importante implementar. Ahorita, por ejemplo, yoga, Feldenkrais, hay muchísimas cosas que la gente estamos necesitando hacer por esta pandemia. Tenemos muy poco movimiento, ¿no? Nos quedamos en casa. Entonces es importante empezar a activar nuevamente el cuerpo, y qué mejor que con una connotación de liberación emocional, ¿no? ¿Y cómo es que este trabajo y esta manera de procesar las emociones nos ayuda a ser más resilientes? Porque el tema central de estos podcasts es cómo le hago para ser más resiliente y para aprender a hacer de las circunstancias adversas de la vida, pues algo más positivo, ¿no? O algo Sí. que me favorezca crecer. Entonces, ¿cómo juega esta parte del trabajo corporal mezclado con el trabajo emocional en hacerme una persona más resiliente? Qué padre que preguntas esto, Sandy, porque la resiliencia es esta capacidad que todos tenemos de levantarnos ante la adversidad. Esta capacidad de moldearnos a cambiar nuestra estructura de donde sea que estemos, ¿no? Si yo me echo una semana completa viendo las noticias y COVID, y entonces entro en este estado de alerta de todos vamos a morir, y luego me deprimo porque no tengo relaciones físicas, no estoy abrazando y todo. El cuerpo se configura desde este modo, ¿no? Entonces es muy difícil abrirlo nuevamente. Cuando yo lo sacudo y cuando le doy movimiento, entonces el cuerpo está listo nuevamente para salir de otros estados como la felicidad, la empatía, el contacto con el otro. Yo puedo tener esta energía motivacional de salir de una depresión o de sentirme más alegre. Bueno, la depresión es un poquito más complicada. Si todo mi cuerpo está contraído, que casi no le doy este estiramiento, el cuerpo empieza a entender que entonces el no movimiento es lo normal, ¿no? O sea, el movimiento es vida, ¿no? Entonces, cuando el cuerpo no se mueve, ¿qué mensaje le estamos mandando? Le estamos mandando el mensaje de, pues ya no necesitas energía vital, ya no, o sea, nos vamos conectando más con el lado del tánatos, ¿no? Entonces, la importancia de eso, de volverte a conectar con esta energía, justo la resiliencia es, ¿no? En la física, un cuerpo que aplastas, se apachurra,
pero tiene esta posibilidad de recuperar su forma. Cuando nosotros emocional y anímicamente nos apachurramos, si nuestro cuerpo y todo dentro de nosotros no se estira, no se mueve, pues nos vamos a quedar apachurrados. Y hablando en términos corporales, la resiliencia no es esta fortaleza rígida, es esta flexibilidad de que así como caigo, así me levanto. Eso es la resiliencia, esta capacidad de abrir los ojos y así con el cuerpo y de decir qué recursos tengo ahorita que estoy y que creo que no tengo recursos, ¿no? Porque a veces se cree que la resiliencia es así como, sí, tú puedes, padrísimo. No, estamos aquí, veo que el cuerpo está tenso, entonces empiezo poco a poco a darle movimiento y empiezo a ver hasta dónde puede llegar, sin forzar. Porque lo que pasa a veces con la resiliencia es que tratamos de salir, lo hacemos tan fuerte y tan rígido que luego regresamos otra vez. Sí, o nos quebramos en el trayecto. Exactamente, entonces confirmo mi idea de que no soy resiliente. Siento la resiliencia es como, a ver, ¿dónde estoy? Y entonces voy probando nuevas cosas. Mientras veo que va resultando y me voy saliendo y me voy moviendo, entonces poco a poco este estar de angustia, de estrés, va cambiando. Porque el mundo también me va demostrando que puede ser diferente. Totalmente, porque además el mundo es movimiento, el mundo es cambio. Tu cuerpo también, nunca se dejan de mover las células dentro de tu cuerpo. Entonces, jugar, o sea, entrarle a este ritmo, digamos, jugando con esa metáfora, entrarle a este ritmo de la vida que así es, que es de movimiento, como que también te ponen hablo a título personal, lo que me pasa a mí, ¿no? Porque yo tengo que decirles que si yo he mantenido la salud mental durante esta pandemia, en gran medida es gracias a que bailo con Rodrigo. O sea, este poder conectarme con, ok, así es el flujo, ¿no? Y así como voy para abajo y como me da ¿no? el bajón y la tristeza y la depresión y puedo llorar y lo tengo que sacar porque es importante que lo mueva y lo saque, porque bailando de repente también puede brotar el llanto. Claro. Es en esta misma danza de repente, ¡fum!, puedo darme cuenta que también está la otra parte, ¿no? Y entonces poder aceptar que ambas partes son parte de mí, parte de mi experiencia y parte de lo que voy a aprender. Y que todo el tiempo van fluyendo. O sea, cuando yo estoy en este estado de oscuridad, que creo que no puedo salir, viene esta idea de todo está mal. Sí, entonces lo que hace la mente es que dice, a ver, totalitariza la experiencia. Entonces, mis relaciones están mal, mi trabajo está mal, la pandemia está mal, horrible, ¿no? Y si empieza a mover el cuerpo y empiezo a decir, bueno, ¿qué recursos tengo? Pues me puedo mover. Ese es el principio de todo. Entonces me empiezo a dar cuenta y empiezo a abrir los ojos y digo, a ver, sí tengo esto, tengo una casa, a lo mejor no hay chamba, pero pues hay otras cosas, ¿no? Cuando yo me muevo de lugar, es cuando surge esta visión de querer hacer algo diferente. Si yo no le doy movimiento, entonces me voy a quedar en lo mismo. Y voy a seguir en mi cajita de que todo está mal. Porque este moverte del lugar también te da la posibilidad de tener otro punto de vista. De repente te das cuenta, como bien decías, ¿no? Como es en la mente es en el cuerpo y como es en el cuerpo es en la mente. Y entonces es un intercambio de información donde tú te estás posibilitando, primero a lo mejor a nivel corporal, porque a nivel ideas tu chango loco no te deja, de que sí hay otras opciones. Inclusive ahorita hacemos algo de 2 minutitos, un ejercicio. O sea, ahí a las personas que nos están viendo ahí en redes sociales, te voy a pedir que agarres los puños, presiones tu cuerpo, frunzas el ceño, hagas pucheros, presiona la quijada, todo, y te pido que pienses en todo lo malo que te pasa en tu vida. Sí, que la chamba no es la misma, que estamos todo el tiempo encerrados, que es horrible. ¿Sí? ¿Lo sientes? Ahora, abre los ojos y sacude un poquito tus manos. Ahora te voy a pedir el experimento. Abre tus brazos y abre tu pecho. Abre tus ojos y te pido que sonríes. Y ahí te voy a pedir que pienses lo mismo. Ok, descansa. Está difícil, ¿no? Pensarlo desde este lugar. No, tal cual, cuando estás en esta otra posición, pensar en que todo está mal hasta cuesta trabajo. Sí, entonces, ¿por qué nos tenemos que mover? Porque las emociones también tienen una forma de estar en el cuerpo.
Entonces, si nosotros le cambiamos la forma de estar al cuerpo, la emoción también cambia. Este es un pequeñito ejercicio. Si tú estás aquí saltando por el campo o por tu casa, es muy difícil pensar en cosas negativas. Muy difícil. Ahorita las circunstancias sociales nos están obligando a guardarnos, ¿no? Entonces necesitamos hacer cosas dentro de la casa Pero para es que el cuerpo indispensable. también entienda de que sigue estando la vida en tu vida. Es correcto. O sea, seguimos vivos, estamos encerrados, pero seguimos vivos y esa energía hay que seguirla moviendo y eso me encanta. Exactamente. Lo que pasa con el cuerpo es que es bien padre, porque nos da la experiencia. Si nos vamos con la mente, sí puedo decir, ay, pues sí, es que yo sí necesito hacer ejercicio y yo me siento muy contento, pero si no lo muevo, entonces no existe en el habitarnos en el aquí y el ahora, ¿no? Y aquí con Sandy seguramente habla del aquí y el ahora, del estar presente, de darnos cuenta. Todo eso sucede en movimiento con el cuerpo, ¿no? No solamente con la mente. Lo tienes que bajar a tu experiencia palpable y la manera de bajar a la experiencia aquí, ¿no? De traerlo del plano mental, espiritual, energético al plano físico, pues es el cuerpo, ese es el medio. Totalmente, y bueno, coincido un poco con Sandy, que tenemos historias similares. A mí lo que me pasó es que tuve un padre muy en la cabeza. Entonces yo dije, no, es que la realidad no está aquí, la realidad está en el cuerpo, ¿no? Y claro, es muy importante que la cabeza lo tenga claro, pero si no integramos el cuerpo, lo que Se queda puede pasar medias. es que nos va a ir ganando, A mí lo que me pasaba es esta sensación así como de, de está cortar. escindido, ¿no? Está escindido el cuerpo de lo que pasa con la cabeza. Y eso no solo sirve para esta parte del, digamos, de manejar la emoción o de gestionar tu emocionalidad, sino en todo. O sea, cuando vas por la vida sin conectar la sensación del cuerpo y el movimiento del cuerpo con las ideas, híjole, puedes tomar decisiones bien equivocadas. O sea, este tema que yo le llamo el seguir tu GPS interno tiene que ver con poner en sincronía y a trabajar en sinergia acá arriba con acá abajo, porque si no, Lo que pasa mucho con las emociones y con los sentimientos es que si no los conectamos con la sensación primaria, a veces ya se vuelven historias que ya no tienen que ver con la misma sensación o la emoción. Como por ejemplo, no, si yo estoy muy feliz, ¿no? Entonces, ¿cómo se siente? Hay maripositas en el estómago, se me abre el pecho y tengo muchísimas ilusiones y empiezo a hacer planes en la mente. Y bueno, resulta que ahorita lo siento en el cuerpo, pero por ejemplo, a lo mejor ya no lo estoy sintiendo en el cuerpo. Estoy encontrando circunstancias y situaciones que a lo mejor no se sienten tan bien. Sin embargo, yo puedo seguir con esta idea de que todo es bien bonito. Ya me hizo una historia de que todo es maravilloso. Entonces, lo que hacemos es que la mente va por un lado y el cuerpo va para el otro, ¿no? No todas las emociones, no hay como emociones positivas y negativas, todas funcionan igual y todas sirven para algo. todas. Y el problema de no estar en sintonía con el cuerpo y conectados con el cuerpo es que el primer semáforo de lo que está pasando entre nosotros y el medio es el cuerpo. Y cuando Totalmente. no estás conectado con tu cuerpo y no lo escuchas, porque no, nacimos entendiéndolo y luego conforme fuimos creciendo, nos fueron enseñando que no hay que hacerle caso al cuerpo, ¿no? No pasa nada, ya levántate, no llores, no sé qué. Y entonces nos vamos despegando de ese conocimiento innato que tenemos y después ya no lo escuchamos. Y cuando no lo escuchamos podemos caer en esto que dice Rodrigo, de creernos que estamos o muy mal o muy bien o lo que sea, y de que de repente haya un tema ahí emocional fuerte que nuestro cuerpo nos está diciendo y que nuestra cabeza nomás no quiere entender. Y de repente traigo una colitis horrible, una gastritis espeluznante, me van a tener que operar de una úlcera péptica, pero si yo estoy bien, ¿no? Lo que pasa con la mente es que es muy poderosa, entonces puedes creerlo que está sucediendo. Y el cuerpo sí es importante porque a lo mejor trae otro registro, ¿no? O a veces pasa, sobre todo cuando nos sentimos enojados o cuando nos sentimos tristes, es que se siente la tristeza en el cuerpo, sucede, se contrae el cuerpo, a lo mejor hay un vacío en el estómago, no sé, pero luego si nosotros le echamos más a la mente, y empezamos a ponerle historias y decir, es que siempre me pasa igual, y es que de chiquito, y empezamos a conectar que a la mente le encanta eso, ¿no? Eso puede pasar a una tristeza profunda, por ejemplo, pero las emociones no duran más de un minuto y medio. El resto es lo que dice la mente para alimentar nuevamente al cuerpo. Entonces, como la
mente se siente así, entonces el cuerpo también lo siente de ese modo. Y luego, como el cuerpo se siente así, entonces la mente también así. Y entonces ya no se puede salir. Por eso es muy padre venir a los talleres, obviamente bailar o ir a terapia, porque entonces te sales de este ciclo, porque hay alguien que a lo mejor te dice, oye, veo que estás en este ciclo, ¿no? O el cuerpo cambia de configuración, o escuchas algo en algún taller para decir, ay, pues es que no lo había visto así. Eso ayuda mucho. Es importante que sobre todo si tú te sientes atorado en algo, probablemente hay algo que no estás pudiendo ver de ti mismo, que es importante buscar a alguien que me lo espejee y que me ayude a darme cuenta. Nadie te va a venir a resolver tus problemas. Los problemas los vas a resolver tú solito. El tema es que alguien más de fuera con una visión quizá un poco más objetiva te pueda reflejar y decir, noto esto, ¿ya te diste cuenta? ¿No? ¡Ay, chirrión! Fíjate que sí, que no lo había visto así. Y me gustaría que nos comentaras de forma rápida, porque hablamos mucho del movimiento y de la danza, pero ¿qué otras herramientas, digo, hay miles, pero de las cuales tú conoces y dominas, ayudan o has visto tú en estos meses de pandemia, que ya casi va a ser un año, que son los más efectivos de ponernos en un mejor lugar, en un mejor estado para accionar en nuestras vidas? El movimiento es como una parte, ¿no? O sea, yo le doy movimiento al cuerpo para que surja la conciencia. Yo le llamo el otro lado, que es la parte de dejar de movernos y empezar a despertar la conciencia, que es precisamente lo que le llaman atención plena o mindfulness. Es como llegar a este lugar donde le quito los estímulos de afuera y empiezo a observar lo que va sucediendo adentro, que es otra forma también de hacerlo. Bueno, lo que ofrecemos nosotros son procesos de acompañamiento a través de la atención plena, que le llamamos Hakomi. Utilizamos ejercicios en silencio, sobre todo para ver qué es lo que surge en ese momento. Porque lo que nos está pasando ahorita es que sí, por el aislamiento, pues obviamente buscamos muchos estímulos externos, ¿no? Entonces la mente está como queriendo conectar, pero luego el quedarnos en un solo lugar y no movernos y observar qué movimiento hay adentro, al no movimiento, entonces ayuda mucho nuevamente a despertar la conciencia. La pandemia nos vino, pues a mí me gusta decir, ¿no? Que lo que estaba frágil lo vino a desmoronar, o si no, a salir, a darnos herramientas para la resiliencia, ¿no? Yo digo esto de que a veces necesitamos quebrarnos para saber de qué estamos hechos. Entonces, Totalmente. a veces se desmoronaron cosas que creíamos muy firmes y resultó que no, pero descubrimos cosas que ni siquiera sabíamos que estaban ahí, que resulta que son positivas, ¿no? Totalmente, ¿no? Entonces tú decides, ¿no? Si estamos en esta pandemia juntos, puede ser una oportunidad o puedes vivirlo lamentándote y pensando en el que vamos a regresar a lo que era antes, y la verdad es que no. Cuando regresemos tampoco vamos a saber cómo vamos a regresar. Y hablando de resiliencia, pues es esta capacidad de adaptación a que no sabemos qué va a pasar. Y por eso está Sandy aquí trabajando, yo aquí bailando, porque la idea es apoyarnos y ayudarnos a que sea más llevadero este cambio para reconocernos y mejorar y ampliar nuestra conciencia, ¿no? Y para poder adaptarnos de la mejor manera posible y sacarle el mayor provecho posible a lo que venga, como venga. Esto que dice Sandy es bien importante porque hablamos de adaptarnos y a veces cuando no estamos no estamos en estos procesos de conciencia, lo hacemos como mecanismo de sobrevivencia. ¡Ah, ya ahí viene la ola! Entonces, ¿qué me toca? Pues como ya está aquí, pues me toca correr. Lo que tratamos de hacer con estas pláticas y con todo este trabajo de desarrollo humano es que la gente pueda observar y abrir los ojos y ver, generar estrategias un poco más sanas. Y que no entremos en este estado de pánico y sobrevivencia. Exacto, no quiere decir que ya no vayan a pasar cosas, sino que quiere decir que ya estás mejor equipado y entrenado para que cuando esas cosas lleguen, pues puedas recuperarte o readaptarte de una manera un poco más veloz. Y Rodrigo, no quisiera que nos fuéramos sin tocar un punto que para mí es muy importante tocar y tiene que ver con que todo este trabajo y en los talleres y en la danza y en todo esto, el 87% de las personas que hay son mujeres. ¿Qué pasa con los varones? Tú como varón, ¿qué pasa con los varones y cómo podemos acercarlos a estas herramientas que son
tan necesarias también para ellos. Yo admiro mucho las mujeres porque creo que este entender de que cuerpo y emoción están más ligados, creo que las mujeres lo tienen más desarrollado, ¿no? Esta parte de permitirse sentir a través del movimiento, sí, culturalmente es más aceptado a través de las mujeres, ¿no? Los hombres tenemos otra historia. Desde que nos dijeron cuando teníamos 6 años, no bailes así, te ves afeminado, deberías de trabajar en vez de disfrutar. Hay muchas cosas que socialmente pues es difícil romper, te lo digo como bailarín, ¿no? Y desde mi secundaria que decidí hacer danza y algunos amigos, pues por el hecho de decidir danza, ya me encajonaron en una forma y hasta en un género, por favor. Siento que ahorita ya estoy casado y pues esto no cambia. No, nada que ver. Los gustos son cosas diferentes, ¿no? Los hombres, ahí vamos. Están habiendo más hombres que hace 10 años, por ejemplo. Es darle su espacio y tener paciencia y ser muy comprensivos y sobre todo no juzgar. Porque sí, los hombres, nuestra historia en las emociones sí es muy diferente. Pues yo los invito a los varones que nos están escuchando que se den permiso de empezar a experimentar distintas cosas con las que se sientan cómodos, pero es importantísimo aprender a abrirnos a esta posibilidad de explorar la parte emocional. Como varones por la historia que hay, ¿no? Y que luego la única emoción permitida, aceptada y bien vista es la agresión o el enojo, y entonces pues de ahí vienen también muchas broncas a nivel social, porque todos tenemos esta carga emocional, a todos, y estas emociones son importantes, observarlas, gestionarlas, y nos van a enseñar de nosotros a todos, no importa el género. Y bueno, me veo como hombre y entro a estos grupos y a veces pues sí, me siento un poco ajeno porque son puras mujeres, ¿no? Me siento un poco inhabilitado porque la parte de las emociones pareciera que las mujeres lo tienen más dominado, que a veces no, ¿eh? Pero los invito a que lo prueben. A veces me llegan con la cámara apagada, por ejemplo, ¿no? O sea, no hay como una carrera donde todo mundo tenemos que llegar al primer lugar, ¿no? Cuando hablamos de cuerpo también hablamos de competencia, ¿no? Entonces, quitarnos un poco eso de lado, ¿no? No tenemos que llegar sabiendo, por ejemplo, ¿no? Entonces sí, son lugares un poco exponentes para el hombre. Pues ojalá cada vez se animen más. Y Rodrigo, cualquier Sí. persona, hombre o mujer, que quiera trabajar esto, que quiera saber más de ti, que quiera conocer más de Humanidanza, de lo que haces, ¿dónde te pueden encontrar? Mira, nosotros en Facebook estamos como Utopía Gestalt o como Humanidanza Utopía Gestalt. Son como el área corporal y el área de desarrollo humano. Y también, pues bueno, estamos en Lomas de Querétaro, nada más que ahorita pues no estamos teniendo grupos presenciales. O puedes llamar al 295-3670 para hacer cita, ya sea desde terapia, sesiones de danza o digamos que las capacitaciones que tenemos, ¿no? Pero yo creo que lo más fácil es a través de Facebook y redes sociales, ¿no? Utopía Gestalt o Humanidanza Utopía Gestalt. Y yo creo que el gran regalo de esta pandemia ha sido el que no importa que no estés en Querétaro, puedes acceder a terapia, puedes acceder a la danza a través de conectarte en línea. Entonces, estén donde estén, yo les sugiero que se echen un clavado, se asomen, intenten una vez, porque de verdad, bueno, yo a título personal, de verdad, no me cansaré de decir que es la herramienta para mí, ¿no? Totalmente. Y bueno, tú dices este ejemplo que es precisamente la resiliencia, ¿no? Ahorita se abrió el mundo a otras oportunidades, ¿no? Desde donde estés puedes accesar a un servicio que ya no necesitas la cuestión de la distancia, la localidad y todo. Ya se puede hacer muchas cosas en líneas y eso es precisamente la resiliencia, ¿no? Esta capacidad que tenemos los seres humanos de adaptarnos a los recursos que tenemos en este momento. Rodrigo, si la gente que hoy nos escuchó se llevara una semilla para sembrar en su jardín el día de hoy, ¿cuál te gustaría que fuera? La semilla es abre los ojos y ve las oportunidades que tienes el día de hoy, no las que tenías o las que vas a tener, porque desde ahí ese es el primer pasito. Buenísimo, pues muchísimas gracias de verdad, Rodrigo. Todo el éxito del mundo, que siga la danza, que siga Ay, todo sí. lo que tiene que seguir. Muchas gracias por invitarme, Sandy. Encantada de la vida. Y a todos los que nos escucharon el día de hoy, muchísimas gracias por estar. Si les parece importante, por favor, compartan, ayúdenos a hacerle llegar a más gente esta información. Muchísimas gracias por acompañarnos. Yo soy Sandy Mora. Esto fue el Club de la Limonada, sacándole jugo a la vida y a seguir celebrando la vida a pesar de todo, porque vale la pena. Esto fue el Club de la Limonada, sacándole jugo a la vida.
Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo episodio. Si te gustó, por favor comparte y suscríbete. Hasta la próxima.